tarde un poquito. Sí. En la tarde como 3, 4. ¡Shalom! ¡Bienvenidos! Compañeros dos de la luz. Saludos a todos. Shalom, 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 niños. Gracias al creador que estamos acá reunidos. Gracias a Hashem que nos siga ayudando, por favor. La Asociación Brele Colombia, Comando Central de la Emuná, de las enseñanzas de Rabbeinu. Somos soldados de Rabbi Nachman. Estamos acá en Colombia, transmitiendo desde Medellín, pero sabemos gente en Cali, en República Dominicana, en el Cesar, y entonces acá está la gente. Acá está Miguel, compañeros. Shalom. Norman. Shalom. 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 Shalom a todos. Bueno, y también están los compañeros ahí de forma virtual. Entonces vamos a hacer el encendido de la velita a cargo de Miguel. Encendemos esta luz, esta vela por la elevación del alma Del medio lo hace. Así es. para otro lado. ¿De quién? También. No. Encendemos esta vela por la elevación del alma de Rabbi Nachman, de Rabbi Natán, que todas las enseñanzas nos sigan llenando nuestra alma, nuestras vidas, nuestro espíritu, no solo a nosotros, sino también a todas nuestras familias, a todos los que nos rodean, que esa luz se expanda por todo el universo y por todas las almas en esta tierra, y que cada vez sea más cercana a la venida del Mesías, para poder seguir enseñando y promulgando todas las enseñanzas que nos dan todos nuestros rabinos y todos los alquimos de toda la época, de las anteriores y de las presentes. Amén. Amén, amén. Entonces, vamos a ir conectados con el SADC, mediante que cada uno también se concentre ahí. Ya encendimos la velita para la elevación del alma, pero también se puede pedir algo personal. Dedicamos esta reunión de Muná para que concedan los mejores deseos de nuestro corazón. Cada uno lo que estaba pidiendo a Hashem, aprovechar esta fuerza para que se concrete, que se vuelva realidad todo lo que le hemos estado suplicando a Hashem, y también para la pronta y completa recuperación de Rabbi Haim Menahem Ben Lea, Rabbi Meir Ben Alisa, Mariana, hija de Viviana, Marcela, hija de Nancy, Víctor, hijo de Flora, Benjamín Natán, hijo de Penina, Juliana, hija de Dora, Lindman, hijo de Fideligna, Gerardo, hijo de Nelly, Aida Luz, hija de María, Reina Magali, hija de Blanca, Lourdes León, hija de Teddy Roosevelt, Lilian del Socorro, hija de María, Viviana, hija de Blanca, Pedro, hijo de María Luisa, Estefan, hija de Nuri, Verónica, hija de Margarita, Hilda, hija de Blanca, Daniela, hija de María Eugenia, Daniel, hijo de Gloria, Teresa, hija de Teresa Migdalia y Cervantes, Héctor Fernando, hijo de María Selmira, Esperanza, hija de María Ligia, y para la elevación del alma de María Irma, hija de Anadelia, Luz María, hija de Ladia del Carmen, para éxito y buen sustento de Óscar, hijo de Ernesto, y para que tengamos éxitos totales. Pues vamos a estudiar Dios mediante esta biografía de Rabbi Natán de Brelde. Ya estamos culminando. Gracias a Dios, vamos al capítulo 45, que se llama Likutei Halajot. Ya cuando terminemos
Besrat Hashem, vamos a estudiar el Likutei Halajot. Entonces, para que sepan que vamos a hacer el pedido con el favor del Creador al Instituto de Investigaciones de Brel, del BRI, para que todos tengamos también el Likutei Halajot y podamos seguir la lectura mientras vamos estudiando. Entonces, le voy a pedir el favor acá a el Talmid Jajam, a Osman Jalapiño, alias Chilindrín, que empiece a leer y entonces ya después sigue Miguel, Doña Yoli, Brian. ¿Ustedes quieren leer? ¿Qué pasa? No trajo la gafa. No trajimos la Usted no nada, no, es que no traje el traje. No trajeron los ojos, entonces y sobra, me apunto ahí lo que falte. Entonces, bueno, vamos a empezar mediante con la lectura. Todos los comentarios bienvenidos. Sí, para que se vea el árbol de la vida allí. Y si de pronto toca explicar algo, muy pendientes del pago. Bueno, gracias al Eterno que estamos otra vez aquí, reunidos, con ánimos de aprender, de conectarnos con la luz infinita aquí, con estas maravillosas enseñanzas. Gracias a Dios que estamos acá. Gracias, tenemos el Comando Cartagena, gracias, qué bueno verlos por aquí, man, una alegría muy grande. Tenemos refuerzos especiales, Israel y su esposa, gracias a Dios, están acompañando hoy, bueno, y todos nosotros allá. Bueno, yo no quisiera dejar pasar por alto que dos cositas que el fin de semana en el chat, la verdad me gustaron mucho y me llamaron mucho la atención, y es, pues Daniel puso una serie de puntos el día del cumpleaños de Rabbi Nachman Ben Simcha Ben Feige, que no, yo quiero que no los dejemos pasar por alto porque como bien lo puso Daniel ahí, esa pequeña sinopsis nos muestra realmente cuál es el trabajo de Rabbi Nachman y de su obra, y de Rabbi Natan, pues por supuesto. Entonces, gracias Daniel, hermano, porque tremendo ese trabajo que pusiste ahí, muy bonito. Eso lo saqué del grupo de Raimé de WhatsApp. Sí. Traducir y pagar. Sí, no, pero igual al compartir, porque es la base del trabajo de Rabbi Nachman. Tremendo. Sí, y Carlos puso un audio muy bonito en el que nos llama y así es como debe de ser, que uno se debe de verdad maravillar cuando aprende algo nuevo, cuando descubre esas pequeñas perlas que descubrimos cuando estudiamos, o cierto, cuando compartimos el punto del alma. Así es como hay que hacerlo, porque de lo contrario, o sea, cuando no sentimos ese asombro y no nos maravillamos cuando aprendemos algo, cuando descubrimos algo y no estamos sintiendo la Torá, no estamos haciendo nada. Hay que sentir en el corazón de verdad todas esas, digámoslo así, perlas que encontramos por ahí, para que esto de verdad nos alimente el alma, que es lo que estamos buscando todos, ¿sí o no? Bueno. La vez pasada leíamos el capítulo que habla de Likutei Yetzot, el libro Consejo, que a grandes rasgos, ese libro es una recopilación de todo el Likutei Moharan, pero en palabras así para nosotros, los principiantes, los que queremos ser alumnos de Rabbi Nachman, vea, moliditas, así todos esos consejos. Todo lo que está en ese libro es todo lo que está en Likutei Moharan, digámoslo así, expresado en pequeñas frases más entendibles para todos nosotros. Mostremos lo que ese lo pueden pedir si quieren, sí. Ahora al BRI. Este para mí este es un libro básico. Aquí está todo. Conectarse con Rabbi Nachman. Entonces
le voy a leer un pedacito de lo que es la introducción de Rabbi Natán, de lo que habla de esta obra, para que lo piensen, pues, no es una camisa de fuerza, sino para que lo piensen y es una buena manera de entrar a empaparnos y a enamorarnos, pues, mucho más del Likutei Moharan, de Rabbi Nachman, de Rabbi Natán. Voy a leer solo un pasito porque es un poquito largo. ¿Verdad? La introducción de Rabbi Natán para este libro es: ¿quién es el hombre que desea vida? Salmos 34:13. ¿Quién busca la vida eterna? ¿Quién realmente se preocupa por su alma? ¿Quién está por el Señor? Presta atención a lo que encuentra en este libro. Es pequeño en tamaño, pero grande en contenido. Mira, observa, asómbrate. Grandes cosas hizo él en los días de ellos, cuando fueron revelados tremendos y maravillosos consejos, antiguos y nuevos senderos. Salmos 38. Fundado sobre pilares de fino oro, plantado junto a aguas fluyentes, surgiendo de la fuente que sale de la casa del Señor. Agua profunda es el consejo en el corazón de un hombre, mas el varón de entendimiento lo sacará. Varón de entendimiento aquí es cuando se refiere, pues, a cuando el estudiante se dedica de verdad, ¿cierto?, a profundizar y a buscar aquí las perlitas que hay en todo esto y a ponerlas en práctica en la vida. Entonces, como les digo, ya esta fue una tarea que le encomendó Rabbi Nachman a Reb Nosson, para que todo el mundo tuviésemos acceso a las enseñanzas de Rabbi Nachman. Hay un cuento que después, con la ayuda de Dios, lo leemos. Miramos a ver cómo lo pasamos en audio, que habla específicamente del descenso del alma de Rabbi Nachman a este mundo, y que están en el libro Nahal. No vean la historia, pero el cuento como tal que corresponde al descenso del alma de Rabbi Nachman se llama La araña y la mosca. Pero no es el que se robaron por ahí de los niños, no, eso es robado. Después buscamos que Daniel lo tenía por aquí, el libro de... los tenés prestado, ¿cierto? Después lo leemos. También es interesante que lo lea, que lo tengamos ahí en la órbita. Muy bonito, porque ahí habla precisamente de que Rebbe Nachman, si bien el trabajo de Rebbe Nachman es especialmente para el pueblo de Israel, pero hay una mención especial de que es para todo el mundo, para todos nosotros los no judíos. Bueno, Likutei Halachot es el capítulo 45. Los impresores, bueno, entonces, ¿quién quiere leer? Yo miro. Yo sí, bueno, está cortico. Está cortico el capítulo, está cortico. Bueno, no lo divido. 3, vamos a leer. Los impresores de Lemberg. Cortica pero sustanciosa. Sí, está sustancioso. Los impresores de Lemberg habían cobrado bastante, pero con varias páginas borrosas y muchos errores, los resultados no eran muy satisfactorios. Incluso antes que Rebbe Nachman de Tulchin volviese de Lemberg con el Likutei Yetzot completo, Reb Nosson ya había decidido imprimir las futuras publicaciones en otra parte. Yo las imprimo. Comenzó explorando las posibilidades de imprimir su Likutei Halachot en la ciudad moldava de Lazi, a 7 días de viaje de la región de Breslov-Tulchin, aunque más cercana que Lemberg. Sin embargo, Reb Nosson se sentía obligado a cerrar antes sus tratos en Lemberg e hizo un acuerdo con algunos contactos en Lazi para comenzar a imprimir allí luego de Rosh Hashanah de 5603 en 1842. Entonces está en Alim Literufá número 394. De Uman, Reb Nosson salió para su viaje de verano al área de Sherin, siempre al tanto de lo que estaba sucediendo en su hogar en Breslov. Reb Nosson les escribió desde allí a sus hijos Nachman y Yosef Yonah. Les dijo:
Dedíquense a estudiar. Este mundo pasa demasiado rápido y nada queda excepto la Torá, las plegarias y las buenas acciones que uno haya logrado adquirir. Yo los ayudaré en todas sus necesidades materiales, Dios mediante, aunque no hace falta vestimentas elegantes y demás, especialmente para gente a quien cada centavo adquirido es un milagro. Simplemente estudien y oren. Eviten hacer nada malo. No se peleen, no discutan y ciertamente no le generen molestias a su madre. Ella trabaja muy duro para ustedes. Reciten salmos diariamente y comiencen a habituarse a hablar con Dios todos los días sobre lo que hay en sus corazones. De ahora en más solo deben pensar en el tajlit final. El objetivo. El objetivo final. Daniel, el objetivo final, ¿sí o no? Lo amaba. Y lo amaba. Hablamos un poquitico de eso ahí, que con la ayuda también de Israel, que tiene bastante conocimiento. El Olamaba, no me deben equivocar, pues tiene como varias, digámoslo así que, digámoslo como en secciones, ¿cierto? Primero está Gan Eden, ¿cierto? En Gan Eden hay dos cámaras, por decirlo de alguna manera. Pues podemos decirle cámara o... Significa gane en español. Gan Eden, Jardín del Edén, ¿verdad? Sí, pero no es literalmente un jardín, Uh-huh. Sí, es algo espiritual. es algo espiritual. No, En el Olam también está la resurrección de los muertos, ¿verdad? Hace parte pues también de lo que conocemos como el mundo, bueno, el mundo futuro. Mundo por venir. Porvenir, que eso es como un concepto ahí, porque porvenir, como no, el otro mundo, porque el otro mundo, porvenir, porque está viniendo, es fluido, no es como este mundo que es estático, sino que es un flujo constante, que está viniendo de allá de Ketes, de la luz infinita, ¡pam! Está como un río. En Gan Eden hay un río, es como la energía. Ya cuando uno, Dios mediante a los 120 años cantando y bailando, ya este cuerpo acá en la tierra, entonces ya es pura energía. Y que va a encontrar uno lo que uno haga acá, de buenas obras, de estudio de Torah y de plegaria, entonces se conecta como con esa energía, o Dios guarde en otras cosas. Ese es el objetivo final de que habla aquí Reb Nosson. No son tan tontos como para no comprender lo que estoy diciendo, y si lo llevan a cabo lo comprenderán mejor aún. Alin Biterufá, número 390. A Red David Esbi, cuya esposa estaba enferma, Reb Nosson le escribió: también tú, mi querido amigo, despierta y hazte el hábito de depender de Dios, no importa lo que te esté sucediendo. No tenemos a nadie en quien apoyarnos excepto nuestro Padre en el cielo. Ocúpate de recitar los salmos y el Likutei Tefilot, el libro de plegarias que nosotros recorrimos bastante, todos los días, y derrama tu corazón ante Dios con tus propias palabras. De ahora en más, debes liberarte de la locura de la juventud y del rasgo negativo de la ira, que se ha hecho fuerte en ti. Ese no eres tú en absoluto. No es el dolor que tu ira nos causa a mí y a mi esposa, tu suegra, lo que me preocupa, sino solo el daño que te estás haciendo a ti mismo, física y espiritualmente. No te enojes por el hecho de que te estoy escribiendo todo esto. Es solo debido a mi amor por ti. Que hay como haría Bravito. Yo sé que en el corazón de tus corazones anhelas acercarte verdaderamente a Dios. Es solo que tu comportamiento infantil te ha separado del verdadero sendero. Estudia más de lo que has estudiado hasta ahora. Estudia Talmud, Shulchan Aruch, Tanaj y las obras del Santo Rebbe. Te beneficiarás en este mundo y en el próximo. Alin Litrufá, número 391.
De Sherin, Reb Nosson volvió a Uman para Rosh Chodesh Elul, el 7 de agosto, y luego retornó a su hogar en Breslov por unas pocas semanas, antes de regresar a Uman para Rosh Hashanah en 5603, el 5 de septiembre de 1841. Después de Sukkot, Reb Nachman de Tulchin estaba listo para partir para Lassi, donde iría a supervisar la impresión del primer volumen del Likutei Halachot. Antes de la partida de Reb Nachman, Reb Nosson les escribió a Reb Abraham Ber y a Reb Abba de Sherin, pidiéndoles que cumpliesen con sus compromisos. Les dijo: incluso comprar un par de candelabros de plata o un collar de perlas cuesta mucho dinero. Cuánto más aún la mercadería de la cual estamos hablando, que tiene un valor mucho más grande. Alin Literupá, número 397. Acuérdense que él aquí les hablaba en clave porque de todas maneras siempre estaban supervisando que había mucho celo porque se imprimieran las obras de Rebbe, entonces por eso él hablaba aquí en clave. La mercadería en cuestión eran los discursos de Torah que Reb Nosson había estado escribiendo por más de 35 años. Había comenzado en 1805, siguiendo las instrucciones del Rebbe. Su método era estudiar en orden las leyes del Shulchan Aruch y luego, basándose en alguna de las lecciones del Rebbe Nachman del Likutei Moharan, o a veces en alguno de sus cuentos, etc., explorar las implicaciones espirituales más profundas de cada ley o tópico halágico, mostrando cómo la búsqueda de la cercanía a Dios puede ser concretada en la vida de todos y cada uno de los judíos, a cada momento, y no judíos. Reb Nosson recorrió de esta manera todo el Shulchan Aruch. Bueno, el Shulchan Aruch, recordemos que es el libro de código de leyes judías. La versión más famosa es la que escribió Rabbi Yosef Karo, ¿cierto? Pero hay otra también que reescribió el Ramak, ¿verdad? No, el Shulchan Aruch es uno solo. Ya. Es el de Yosef Efraim Karo. Y el Ramak hizo un libro de Alajot como el Shulchan Aruch, pero no se llama el Shulchan Aruch. Entonces, cuando él se entera de el Shulchan Aruch y lee el Shulchan Aruch, él dice: no, yo no tengo más que hacer. Ahí le dio pues la honra del trabajo de Yosef Efraim Karo. O sea, reconoció Ramak era pues un gigante, obviamente. Sí, claro que son muy distintos en el aspecto de que el Ramak es Alajot Ashkenazi y Yosef Efraim Karo es sefaradí, pero con una inclinación hacia lo general. Y Ramak era cabalista. Igual que Yosef Efraim Karo. Sino que hay una historia, pues yo no sé si debe ser cabalista, pero sino que cuando llegó el Ari, porque primero es Ramak era la fuente de la Kabbalah en esa época. Era el jefe en Sfa. El jefe en Sfa de la Kabbalah, que eso como 1600, ¿cierto? 1500 y pico. Y cuando llegó el Ari, empezó a enseñar una Kabbalah totalmente opuesta, muy diferente a la de Ramak. Moshe Cordovero. Y entonces, sí, no sé si seguro lo puedo decir, que Rabbi Yosef Karo, él siempre quería estudiar con el Ari HaKadosh. Y entonces el Ari HaKadosh, como tenía esa visión espiritual, decía: no, usted lo mandaron acá, fue para la Laja. Sí, lo que ocurre es que... y entonces le decía: no, yo quiero estudiar con usted, quiero estudiar con usted. Lo que ocurre es que bueno, encontrémonos, insistió tanto, encontrémonos en tal lado, porque el Ari HaKadosh siempre se iba con los alumnos antes del Shabbat, para Pomorro, por Esfat, una montaña, un cerro. Y entonces Rabbi Yosef Karo siempre se iba a encontrar con él. Ya después de tanto insistir, lo que el Ari le dijo: bueno, venga pues mío. Y siempre queda dormido. Cuando iban a pasarlo, antes de que pasaran la Ari HaKadosh con los alumnos, se queda dormido. Y le pagó como 3 veces hasta que se dio cuenta Rabbi Yosef Karo, que ese es pues como el mensaje.
Ese es el modelo a seguir, o sea, es como el que marcó la pauta de lo que es la alajá. Sí, Y es el Ari especializado. Hakkabod le dijo, no, no, usted vino a ver lo de la alajá, pues él quería estudiar Kabbalah, pues del Ari Hakkabod. Y se dio cuenta que sí, cielo era el cielo, lo que decía la Sí, por ejemplo, lo que ocurre es que Yosef Efraín Caro no está dentro de los grandes cabalistas, obviamente. O sea, conocía una Kabbalah pues, de la época anterior a Larí. Entonces, ya ahí sí hay una gran diferencia. O sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que hacer con el área Kadosh, ni con Moshe Cordovero, aunque conocía de la Kabbalah de Moshe Cordovero. de vidas. No, no es lo mismo un estudiante, un talmid de Kabbalah que un moré de Kabbalah. Entonces, en esos estatus, Yosef Efraín Caro estaba como un talmid, prácticamente, delante de Aria Kadosh y Jaime Vital, su alumno, pues son personalidades muy diferentes, pero sí conocía de la Kabbalah y todo esto, pero lógicamente delante de Aria Kadosh, pues nada que hacer. Sí. Disculpe, un detalle que es muy llamativo es que Yosef Efraín Caro me impactó mucho en su libro de Shulchan Aruch, que es de Alajot, es un libro de Alajot. El Shulchan Aruch posee dentro de su texto original un código parecido como el que lo tiene la Torá y como el que lo tiene el Talmud, que hay que decodificar, porque ahí contiene un montón de información cabalística. Y otra cosa es que, el de Joseph Caro, y otra cosa es que él insta y enseña como sefaradí a usar los tzitzit por fuera. Porque siempre que a mí me veían con los tzitzit por fuera, cuando los tenía, ahora como tengo uno solo, se me ensucia y me toca conseguirme varios. Entonces me decían, tú eres Ashkenazí. Yo, no, yo no soy Ashkenazí, estoy siguiendo la enseñanza de Joseph Caro, sefaradí. Porque se ha creado la idea de que el sefaradí usa los tzitzit por dentro. Entonces Joseph Caro enseña uritemoto, que los veas. O sea, si te los metes por dentro, tú no los ves, salvo vayas a cambiarte o vayas a un vestier o algo así. Entonces, todo eso lo hace en base a la Kabbalah. Aunque él no se extiende mucho en la Kabbalah y todo esto, pues, como dije anteriormente, nada que ver con el Ari. Una cosita ahí que es importante mencionar, aquí estamos hablando, muchas gracias, hermano, muchas gracias. O sea, está enseñando, pues, una alajá, que Rabbi Nachman de Beder les dice que, para lo más importante, uno tiene que estudiar todos los días, y tiene que ser una perseverancia, una consistencia, no que cada vez que la luna azul no. Pero dice que lo más importante que decía Rabbi Nachman, que si una persona Dios guarda esa fechada lo lleva para la cárcel, lo que tiene que llevar es un libro de alajá. Lo más importante es estudiar la alajá. Es un consejo de Rabbi Nachman. Así, por ejemplo, nosotros no somos judíos, estudiar la alajá de los judíos, pero no es como, no, yo soy un experto en alajá, no. Es para uno corregir la imaginación, la fuerza de la imaginación. Sí, es experto para lo que son. Dice el mejor, pero el objetivo no es ese. El objetivo es corregir la imaginación, porque con la imaginación la persona puede imaginar lo que sea y creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno y que la luna es un pan de queso. Entonces esos son los consejos principales de Rabbi Nachman. Estudiar todos los días alajá, dice a una alajá. Y hay muchos libros de alajá. Por ejemplo, nosotros nos mandamos ahí en el chat lo de Maran, Harab, Yosef,
Rabbi Yosef, se me metió caro, no, Obadia, Rabbi Yosef Obadia. Hay muchas fuentes, pero estudiar la. Claro que quiero agregar algo en cuanto a eso. La compilación de todas las leyes judías está en el Shulchan Aruch y también en el Ramak. Ya lo que viene después está de más. No es que sea inválido, no, está bien, pero ya lo que viene de más, sí, eso, se han nombrado muchos posequim. Posequim son jueces que en base a la halajá, al Shulchan Aruch, amplían o modifican, agregan a la ley ya establecida por cuestiones de los tiempos modernos o de cosas así. Entonces es lo que se llaman poskim. Poskim son comentarios y aclaraciones de una halajá que ya está establecida. Por ejemplo, sí, porque en esa época no había aire acondicionado. Por ejemplo, no encender fuego. Ya, todo el mundo no encender fuego. No había computadores, no había teléfono, no había electricidad. Ya no encender fuego. No había problema. Pero y ahora, ¿qué es en sí fuego? La luz LED es fuego, hay un debate que la luz LED es fuego. Entonces, ahí vienen ya los poskim, que son comentarios agregados a lo que... Autoridades. Exacto. Entonces, también hay que tener cuidado porque hay unos libros, por ejemplo, los comentarios de Alajot de Rab Obadia Yosef están autorizados, están avalados. Pero ya hay otros poskim, otros de posekim, de jueces de Alajot que pues bueno, ¿quién no nombró a el posek para estar diciendo de que esto se hace de esta manera? Sí, ya dentro del mundo judío hay que tener cuidado de esos que modifican o dicen ya esta Alajot es de esta forma. Esta ley es de esta forma porque estamos en esta época así y así. Sí hay que tener cuidado de otros, no puedo decir nombres porque hay tantos libros, ahora hay muchos libros de Alajot, de Rab, no sé quién, de Rab, pero sí es de Rab Obadia Yosef, es en general, porque hay quienes se oponen a él dentro del mundo judío. En general es autorizado. Buena la aclaración, hermano. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí dice que Reb Nosson recorrió de esta manera todo el Shulchan Aruch unas 8 veces, componiendo en cada vuelta discursos nuevos. Cuando Reb Nachman le indicó a Reb Nosson que debía trabajar en sus propias ideas originales de Torah, lo instruyó para que desarrollase algo nuevo cada día. En vida del Rebbe, Reb Nosson pasó muchos menos tiempos en sus propios discursos que en recibir la Torah del Rebbe, en conversar con él, en transcribir sus lecciones, etc. En verdad, Reb Nosson lamentó no haber pasado más tiempo con el Rebbe. De haberlo hecho, habría recibido muchas más enseñanzas que habrían sido de beneficio para todos en general. Eso está en Siach Sarfei Codes 1.620. Luego del fallecimiento del Rebbe, que Reb Nosson comenzó a dedicarle más tiempo a sus propios discursos, la cantidad que escribía por día dependía de sus otras actividades en ese momento. Pero en general era un escritor prodigioso y trabajó en sus discursos no solo en su hogar, sino incluso durante sus viajes. Continuó incluso en medio de las pruebas más difíciles de los años de opresión, inclusive en la cárcel, como bien sabía Reb Nosson, y trató el tema muchas veces. Uno no siempre se siente inspirado. Cuando se le preguntó cómo se las ingeniaba para desarrollar nuevas ideas todos los días, Reb Nosson respondió: un cierto Erev Shabbat no había podido pensar en nada. Salí fuera de la ciudad y le oré a Dios por ello, logrando extraer un hidush de mi dedo meñique. Siach Sarfei Codes 1.609.
Las charlas que Reb Nosson les daba a sus seguidores se basaban generalmente en los discursos en los que estaba grabado en ese momento, ideas que también solía incorporar en las cartas que escribía y, sin duda, en sus conversaciones con la gente. Luego de terminar un discurso específico, solía hacer circular copias del mismo entre sus seguidores. A veces el mismo Reb Nosson copiaba sus manuscritos y otras veces sus seguidores, en especial Reb Nachman de Tulchin. La necesidad de las copias se hizo especialmente importante luego de que los manuscritos de Reb Nosson fueron confiscados por las autoridades en 1835, y varios de ellos se perdieron. Incluso antes de ellos, Reb Nosson solía enviarle copias de muchos de sus manuscritos a Reb Isaac de Tulchin para guardarlas, y desde el comienzo de los años de opresión fue algo que hizo de manera asidua. Reb Nosson consideró a sus escritos como un vehículo a través del cual las enseñanzas de Rebbe Nachman podrían difundirse más ampliamente. Uno de los axiomas de la vida es que la persona no siempre ve los frutos de sus afanes. Dijo el rey Salomón, el más sabio de todos los hombres: he visto que no hay nada mejor para el hombre que alegrarse en sus tareas, pues esa es su porción. Pues, ¿quién hará que pueda contemplar lo que será después de él? Eclesiastés 3:22. Reb Nosson tenía 62 años de edad. Nadie conocía mejor que él lo impredecible de la vida humana. Fue por ello que decidió que había llegado el momento de comenzar a imprimir el Likutei Halachot. Cuando lo envió a la imprenta dijo: esta obra no fue escrita para alguien que no piensa en el propósito final de la vida. Tal persona es comparable a un animal, que también come, bebe y duerme. Esta obra fue escrita para la persona que realmente piensa sobre el propósito final de la vida y que tiene un profundo anhelo por servir a Dios, y por lo tanto se encuentra bajo el ataque de todos los obstáculos internos y externos. Tal persona encontrará fortaleza y aliento en mis palabras. Bien. Se reprodujo el capítulo. ¿Cómo será que está? Vale, va a ser acá. No. Shalom. Reb Nachman de Tulchin salió para y así el jueves 13 de octubre de 1842. Su entusiasmo por imprimir el Likutei Halachot era tan grande que ni siquiera esperó hasta después del Shabbat. Tampoco esperó todos los fondos necesarios. Salió de Breslov a pie y así es como pensaba viajar una buena porción del camino, para ahorrar el dinero. Esto era típico de Reb Nachman, quien era extremadamente pobre y viajaba a pie la mayor parte del tiempo. Reb Nosson lo bendijo para que sus pies nunca le dolieran. Reb Nosson partió entonces para recolectar el dinero necesario para la imprenta, viajando a muchas de las ciudades y pueblos de Ucrania, de donde vivían los desminados Hasidim de Breslov. Pasó la mayor parte del invierno en la ruta, terminando en Techirim para el Shabbat Hanukkah. Mientras allí celebró el Pidyon Aben de su bisnieto, nacido de la hija de Reb Shachner. Hubo una gran alegría y Reb Nosson dio uno de sus propios discursos sobre el tema del Pidyon Aben. Las noticias de su hogar no eran del todo alentadoras. Reb Nosson debía amonestar otra vez a su hijo Nachman por su comportamiento. Nachman, quien hacía poco se había vuelto Bar Mitzvah, se sentía tan avergonzado por... Es que yo no creo que lo retuvieron, no me van a hablar. Bar mitzvah. Es que la ley. ¿Pero qué es eso? Que es ya cuando se convierte en hombre. Eso es lo bueno del judaísmo, que en un momento atrás, listo, ya es hombre.
A los 3 Ya se años. vuelve responsable de sí misma, del acto de sus actos. Un bonito de Y ahí ya puede empezar a participar de las, ¿cierto? De las las Ya Y se ahí puede. y ahí los papás dejan, digamos que de responder por él al Hashem, ya ahí, pero veo ya él. Y lo ya más de polémico, verdad es responsable de sus actos. lo más polémico, porque me gusta aclarar eso, el mundo judío es un mundo oriental. Y cuando el niño, entre comillas, ya tiene 13 años, pues ya no es niño, ya hace hijos, entonces ya puede casarse. Es un choque cultural con Occidente que muchos rabanín y muchos líderes no aceptan. Y solo sucede en comunidades de Oriente o muy cerradas, hasídicas, donde casan a los jóvenes, se casan de 15, de 14, 16. Porque ya hay responsabilidad, aunque cuenten con la ayuda de los familiares, lógicamente. Nunca los abandonan a su suerte. Siempre tienen la guía de los familiares y de los rabinos. Vamos a retomar entonces esta parte. Las noticias de su hogar no eran del todo alentadoras. Reb Nosson debía amonestar otra vez a su hijo Nachman por su comportamiento. Nachman, que hacía poco se había vuelto bar mitzvah, se sentía tan avergonzado por no tener el sombrero apropiado que se negaba a ir al shul en Shabbat. Tú comprendes la angustia que siento cuando oigo que no vas al shul en Shabbat debido a un sombrero. Por Dios, deja esta niñería. Dios mediante, espero completar un shidduch para ti pronto y entonces tendrás un buen sombrero. Pero por ahora no dejes ir al shul debido a un motivo tan tonto. Escúchame y escucha a los otros hasidim de Breslov. Entonces tendrás bien en este mundo y en el próximo. Poco después se presentaron situaciones más graves. Un escuadrón del ejército hizo una visita sorpresa al área de Breslov. Tulchim para reclutar a los niños judíos en el ejército del zar Nicolás. No era la primera vez que Reb Nosson debía enfrentar esa amenaza. Cuando estuvo en Lemberg y en Brody 2 años y medio antes, hubo una situación similar. Nachman y Yosef Yona eran suficientemente grandes como para estar en peligro, y Reb Nosson no tenía el dinero para comprarle las excepciones. Sus enemigos estarían muy contentos de ver que los llevaban, de que se los llevaban, aunque más no fuera para salvar a sus propios hijos. Afortunadamente para Reb Nosson, sus hijos fueron escondidos justo a tiempo. También estaba oculto Reb David Zvi, el hijo de Reb Isaac, que había cumplido 13 años el año anterior, al igual que Igiel, el hijo más joven de Reb Efraim ben Reb Naftali, que estaba parando en Breslov. Reb Efraim salió apuradamente hacia Uman, donde hizo contacto con los que le ayudaron a su hijo y llevó a Igiel a Tucherim, junto con Nachman, el hijo de Reb Nosson. Yosef Yona y el hijo de Reb Isaac estuvieron ocultos en el área de Breslov durante un mes hasta que se consideró seguro su retorno. Creo que también es una enseñanza de lo que hemos siempre dicho, que a pesar de que uno tiene un objetivo, no lo atacan por todos lados, la mala inclinación lo ataca por todos los lados. También uno, digamos, no confiarse que, bueno, si voy hacia allá, de pronto me atacan hacia ese lado, no. Mira que era un tema muy distinto, iban recolectando dinero para la imprenta y resultó todo el tema de los hijos, uno tras otro. Lo de Nachman, el tema pues de que le escribió y le dijo para el show del Shabbat, y ya el tema de la reclutación para el zar Nicolás allá en Breslov. Entonces también es como, independientemente, no perder la
la fe y no perder la emuná hacia el tema de que se está tratando de llegar, pero siempre sortear todo lo que ocurre. Red Nosson permaneció en el ala de Techurín hasta cerca de febrero de 1843 y luego partió para Omán. Caminó a su hogar en Breslau. Encontró un consuelo en el hecho de que incluso durante tales tiempos difíciles, Red Nachman de Tulchin estaba trabajando en un proyecto que beneficiaría a todo Israel. Mientras estuvo en Umán, Red Nosson recibió algunas páginas de muestra del tomo primero de Likutei Halajot. Se la envió a Reb Abraham Ber en Techurín, haciendo notar la calidad de la impresión y la calidad del papel. Sin embargo, como era común, se necesitaba dinero para pagarle a la imprenta. En el ayuno de Esther 5603, 15 de marzo de 1843, Red Nosson recibió la noticia de Red Nachman de Tulchin, informándole que la impresión estaba casi lista y que necesitaba desesperadamente el dinero. Red Nosson recolectó algunos fondos en poco tiempo y se los envió a su hijo Reb Isaac con el pedido de que aportase la diferencia necesaria para pagar a la imprenta y le enviase toda la suma a Red Nachman y así. Reb Isaac no estaba seguro de prestar el dinero porque aún no había recibido el pago de préstamos anteriores. Red Nosson tuvo que escribirle varias veces para persuadirlo. Y decía lo siguiente: he puesto mi propio dinero en este negocio. Como bien sabes, y estoy haciendo todos los esfuerzos para tomar prestado de los demás y así aliviar tu carga, pero mi querido y amado hijo está siendo innecesariamente cauteloso sobre un préstamo para una tarea tan grande. Confía en Dios, pronto te será devuelto por completo. Tus preocupaciones sobre prestar el dinero son excesivas. Es verdad que en general uno debe ser muy cuidadoso y no tomar dinero prestado ni dedicarse a un negocio que es demasiado grande para uno. Y gracias a Dios tú eres muy cauteloso en esto, pero no cuando se trata de un préstamo relativamente pequeño para un propósito tan grande. No era que Reb Isaac fuese incapaz de ayudar o que no apoyarse en los proyectos de impresión de Red Nosson. Por el contrario, Reb Isaac tenía el más profundo respeto para su padre y hubiera hecho todo lo posible para ayudarlo, especialmente dado que su tarea como administrador de la oficina postal de Tulchin le garantizaba una entrada económica regular. Sin embargo, pero después de Sukkot, cuando la esposa de Red Nachman de Tulchin vio que su marido estaba lejos en un viaje muy largo, comprendió que se quedaría sin sustento y viajó a Breslau para decirle a Red Nosson que si no le proveía al menos un pan y agua, ella y sus hijos morirían de hambre. Red Nosson le pidió entonces a Reb Isaac que se ocupase de que ella recibiese semanalmente un monto mínimo para sus necesidades básicas. Con Pesach cerca y Red Nachman todavía de viaje, Red Nosson también le solicitó a Reb Isaac que proveyese a la familia de Red Nachman con vestimentas decentes para la festividad. Durante el resto de su vida, la esposa de Red Nachman siguió comentando que las ropas de Pesach fueron las más hermosas que tuvo. Buenas tardes, buenas noches. Salón. Shalom. Poco tiempo después, Red Efraín, Red Abraham Beck y los otros Hasidim de Breslau, de Techurín, de Kremkrug, enviaron los fondos prometidos. En la primera oportunidad, Reb Nachman tomó algunas copias de pruebas del nuevo libro y partió para Ucrania, con la esperanza de llegar a tiempo para Shavuot. Sin embargo, se encontró con un nuevo problema. Bajo la instigación de los Maskilim,
el gobierno había prohibido la impresión de obras hasídicas en Rusia, pero y tal como les hicieron notar los Masklin a las autoridades, esa medida no podía ser efectiva si era posible entrar libros a Rusia a través de la frontera. De modo que los Masklin ofrecieron sus servicios para buscar las publicaciones prohibidas en los puestos aduaneros de entrada. Radnadman de Tuchin se asustó mucho y antes de llegar al borde volvió a Lazi, viajando más de 30 kilómetros sin detenerse. Debiendo pasar otro Shabbat en Moldavia, Radnadman fue invitado a una casa local para la noche del viernes. Durante la comida, su anfitrión le pidió que dijese algo de Torá. Radnadman estuvo de acuerdo y repitió algunos de los discursos de Reb Nosson. Cuando su anfitrión le preguntó en dónde había oído tales enseñanzas, Radnadman le mostró algunas copias del recién impreso volumen del Likutei Halajot, del autor de estos libros. Le dijo, su anfitrión se sintió muy inspirado y dijo, con esos libros yo cruzaría la frontera a plena luz del día. Eso fue de gran aliento para Radnadman. Decidió tratar de cruzar nuevamente y lo hizo sin problemas. Cuando Radnadman retornó con las copias de muestras del libro, Reb Nosson y los otros Breslovers quedaron encantados. Los Hasidim le dieron a Reb Nosson, ahora debemos mostrarle un gran honor a Radnadman. Reb Nosson le respondió en tono ligero, ¿saben qué? Denle una bofetada. Para acercarse al Radnadman deben estar libres de celos, lujuria y el deseo de honor. Pero ¿qué debe hacer uno si sucumbe? Con celos y con lujuria, el rey los va a aceptar, pero deben arrojar lejos todo deseo de honor. Más peligroso el honor que lo otro. Bueno, Radnadman le habló a Reb Nosson sobre los temores que había tenido al cruzar la frontera y cómo los había superado. Reb Nosson dijo, cuando necesites salvación, debes esperar en el lugar mismo en el cual la necesites. Ora y entonces espera allí mismo a que llegue la salvación. De otra manera, es posible que cuando llegue la salvación, tú estés muy lejos. ¿Hasta dónde es? A ver. Radnadman también le comentó a Reb Nosson sobre un episodio con el rey de Lazi, a quien había ido a visitar un Shabbat por la mañana. El rey le preguntó de dónde venía y Radnadman le dijo, de Turchin. ¿Dónde está Turchin?, preguntó el Rab. Cerca de Breslov, respondió Radnadman. El rey le preguntó, ¿has oído hablar de Reb Nosson, un hasid de Breslov? Aquí dice, de la manera en como había preguntado, Radnadman sintió que el rey no era oponente y le dijo que él mismo era un seguidor de Reb Nosson. El Rab le contó entonces que su padre había sido un Rab de Lemberg y que cuando el Radnadman estuvo allí en 1808, se había hospedado no muy lejos de su hogar, lo que significó que tuvieron el privilegio de ver al rey bastante seguido. Debido a su enfermedad, el Radnadman habló muy poco y durante la mayor parte del tiempo solo solía hacer gestos con las manos. Cada vez que el rey hablaba o contaba una historia, dijo el rey de Lazi, en especial sobre la Tierra Santa, la gente llegaba corriendo a escucharlo. Durante un Shalosh Seudot, el rey alcanzó un nivel tan profundo de devoción que su alma casi lo abandonó. Estaba muy oscuro y el Shabbat había terminado, aunque ellos aún no habían orado Marí. Yo percibí que el rey estaba por expirar y traje una lámpara. La luz lo distrajo de sus devociones y volvió en sí.
Cuando el rey se enteró de que había sido yo quien llevó la lámpara, me lo agradeció mucho. Me dijo entonces que tenía un seguidor llamado Red Nosson. Él dijo, yo tengo un Nosele. Si vienes conmigo a Breslot, haré de ti un Jirús único, tan grande como Nosele. Pero debido a la oscuridad y al materialismo de este mundo, me olvidé de viajar a ver a Red Nadman. Una flecha tras otra me atraviesa mi corazón debido al hecho de que ni siquiera he visitado la tumba del Red Nadman. Red Nadman de Tulchin tenía con él una copia del Likutei Halajot que le mostró al Rad. Al examinarla, el Rad dijo, es la mente del Red Nadman y la boca del Red Nosson. Cuando Red Nadman le contó esto, Red Nosson dijo, yo digo lo mismo. Likutei Halajot es la mente del Red y mi boca. Al final de julio de 1843, Red Nosson partió para su viaje anual de verano al área de Techirín. Había acabado de encuadernar los libros y Red Nadman volvió a Lassi para retirar una primera entrega de 20 copias. Red Nosson fue a Uman al comienzo de septiembre, cerca de 2 semanas antes del Rosh Hashanah, 5604. Pocos días después de su arribo y cuando estaba en camino desde el Clois al Sion del Rey Nadman, oyó la buena noticia de que Rey Nadman había vuelto sano y salvo con los libros. Le escribió de inmediato pidiéndole que le llevasen algunos ejemplares para Rosh Hashanah. Rey Nosson le escribió a Rey Isaac, de ahora en más debes ser diligente en el estudio de los discursos que Dios me ha permitido escribir en base a las lecciones del Santo Red, especialmente las escritas en los años recientes. Con la ayuda de Dios te ayudarán muchos. La alegría de Rey Nosson ese verano fue inmensa. Luego de haber estado escribiendo por cerca de 40 años, había llegado a ver los primeros frutos de su trabajo. Pero lo que le alegraba no era el hecho de que eran sus propios escritos los que habían sido impresos, sino que ellos ayudarían a que la gente se beneficiara de las enseñanzas del Rey Nadman. El año anterior, mientras se imprimía el Likutei Exol, Rey Nosson escribió un discurso en el cual trataba el tema de la impresión de los escritos de los santos ancianos, cuyos consejos espirituales ayudan a aclarar las dudas de la gente. Es indicativo de la unidad del Rey Nosson el hecho de que en los discursos que escribió ese año ni siquiera aludió a la impresión del Likutei Halajot, en cambio se centró en el Rosh Hashanah del Rey Nadman. Veamos que en Rosh Hashanah los judíos acuden a las sinagogas para estar con sus líderes. Llegan de todas las ciudades y pueblos para estar juntos. Esto se debe a que el pueblo judío se asemejaba a un rebaño de ovejas que se reúne alrededor de su pastor. Cuando el pastor desea llamar a su rebaño, hace sonar el cuerno. Ese es el motivo de hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah. El pastor, el verdadero Sadid, está llamando a su rebaño, buscando maneras de ayudar a cada uno a cumplir con su destino. Cuando los judíos estaban en el desierto, recibieron la orden de hacer sonar las trompetas y los cuernos como señal que indicaba cuándo debían reunirse los líderes, cuándo debían juntarse toda la asamblea y cuándo debían ponerse en movimiento. Cada uno tenía que reunirse bajo la bandera de su propia tribu, y eso demuestra que cada persona tiene su propio y único lugar. Cada persona es diferente. Cada uno debe ir a ver al verdadero Sadid y aprender cómo encontrarse a sí mismo. Escuchando el sonido del cuerno del verdadero pastor, es decir, la guía del verdadero Sadid. Likutei Halajot. En otra carta posterior a Red Isaac, escrita en el mismo periodo, Red Nosson expresa algunas de las mismas ideas y concluye que había oído recientemente de Red Gerson, el nieto de Magid de Sersotzar,
que el rey Natman había dicho cierta vez. Incluso aquellas cosas que no pueden ser rectificadas durante el año, pueden ser rectificadas en Rosh Hashanah, en el Calbus, el verdadero sabio. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. La vuelta. Baruch Hashem. Dígale que si quieren otra, sí. Sí. Colabore con la causa. No, pero ya terminó el capítulo. Por eso, que si Ah, ya. Ah, bueno, que si hay algún comentario, alguna inquietud con respecto a un aporte con respecto a la lección que acabamos de leer. Yo no veo manita alzada ahí. No, todo está claro. Baruch Hashem. puras bendiciones. Y chao. Bueno, Daniel, venga. Ah, no, por allá, sí, alzado la mano. Yo no, ¿dónde veo la manito? Yo no veo manito. Carlos, adelante, mano. Daniel, compañeros, muchas gracias. No, no preguntas, sino porque pues igual la lectura está muy clara, sino más bien como asombrarnos, o lo que estaba diciendo Osman ahora, de saber que todo eso que está pasando allí es la preparación del libro que vamos a estudiar. Entonces, qué bonito saber que ahí estamos viviendo pues como el nacimiento de esa obra que vamos a poder estudiar, y que es la que nos va a conectar con el Rebbe, porque eso es lo que nos está diciendo Reb Nosson en la biografía. Entonces, agradecer y crear más expectativa, pero esa expectativa de saber que eso nos va a traer una conexión con el Sadik y con la Torá, que es simplemente sacado de la Torá. Solamente eso, muchas gracias. No, si eso es una señal más de que estamos conectados con el Rebbe, que la supervisión divina está ahí. Vea. Qué belleza. Maravilloso, corazón, maravilloso. Ay, ¿qué más, muchachos? A ver. No, muchas gracias, Carlos, hermano. Dios la bendiga. No, ya. Entonces, procede ahí con el cierre. Muchas gracias por la presencia en esta hermosa reunión. Muchas gracias igualmente por todos los aportes, y damos bendiciones a todos, y que el Eterno nos siga bendiciendo. Y lo más importante, como cerramos la oración, cerramos el libro, que nos podamos encontrar en el Rosh Hashanah, que es como lo más importante que pude extraer para mí de esta lección del día de hoy. Y esperamos vernos el próximo martes, Dios mediante. Muchas gracias y un feliz retorno a todos. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Ahora sí, a lo Mickey Mouse. Cada uno para su house. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Saludos a todos los que están ahí en la tienda de encuentro. Al comando central. Bendiciones, gracias. Los quiero mucho. Prohibido ser cucho, prohibido armar un pucho. Más bien una cerveza y no un pucho. Arme el pucho, hombre. Cali, Medellín, no sabe qué es un pucho. Saludos, Guillermo, hermano, te quiero mucho, Guillermo, Daniel, compañeros. Igualmente, Carlitos, un abrazo grande. Chao, gracias. Bueno, buenas noches. Gracias.